Dale, Martín. Yo me Bueno, silencio, ¿eh? dale. Ahí estamos. Bueno, vamos a retomar un poco lo que venía hablando Antonella, y avanzamos después al último capítulo. Antonella había dejado en las epístolas juaninas, así que por ahí vamos a avanzar un poquito más rápido, como a modo de repaso y quizá algunas cosas que no haya hablado ella que puedo hablar yo. Eh, bueno, comparando el Evangelio de Juan con los libros, con los evangelios sinópticos, ¿no? Que son los de Marcos, Mateo y Lucas. Comentaba el libro que Juan no hace tanto énfasis en lo ético como sí lo hacen los sinópticos. Está destinado a quienes ya están familiarizados con las enseñanzas de Jesús. ¿Mm? En Juan 20:30 dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante ver como que Juan tenía por ahí muchas otras cosas para contar en el Evangelio de Juan, pero sin embargo, como que se enfocó en lo que él quería llegar, ¿no? No en escribir por escribir, sino que este, fue directo a al objetivo que él quería. Dice que usa términos éticos más abstractos como vida, luz, amor y verdad, que en los vimos un montón de pasajes dentro del Evangelio de Juan que hablan de eso, ¿no? Dice Juan y Pablo, la expresión en Cristo prevalece en ambos. Ambos usaban mucho esa expresión. Y explica el hecho que la ética de ambos era teológica e interna. La conducta era una expresión natural de una relación interna. Pablo es mucho más específico que Juan al escribir por el hecho que Pablo escribe las cartas más personalizadas. Pablo las dirige más personalizadas sus cartas y por problemas que estaban pasando en esa época. Como que había muchos miembros nuevos, entonces las cartas de Pablo iban enfocadas a esos problemas que estaban sucediendo en la época. Dice, ellos necesitaban saber no tan solo conceptos básicos de la vida cristiana, sino la aplicación. Esto es como cuando le enseñamos a los chicos, cuando enseñamos en los campamentos o alguna lección bíblica, le damos la parte bíblica, le damos la enseñanza, pero también les tenemos que bajar esa enseñanza a la vida del nene. En este caso pasaba lo mismo con los nuevos cristianos que se iban agregando a la iglesia, ¿no? Dice el Evangelio y las cartas. Podemos encontrar semejanzas como también divergencias. Eh, Parecería que las cartas tienen una cierta dependencia de los evangelios. Primera Juan tiene ciertos ecos del evangelio. Lo ético está más centralizado en la carta, principalmente en Primera Juan, que en los evangelios. Características generales de la ética juanina. Es no sistemática y es no legalista. Es una ética de fe, de cualidad moral. Es dualista, se distingue bien, entre el bien y el mal, entre vida y muerte, entre luz y tinieblas, entre amor y odio. Tiene una perspectiva teológica, su ética proviene de su teología, esto se ve en la estructura del Evangelio. En los primeros 12 capítulos eh, se ve el ministerio público de Jesús, creer en Cristo. Y la vida cristiana en los últimos capítulos donde Jesús conversa con sus discípulos antes de la crucifixión. En cuanto a la ética de Juan, es teocéntrica, centralizada en Dios. Dios es justo y los que lo conocen también deberían serlo. Dios es luz y sus hijos deberían ser luz. Dios es amor y sus hijos deben amar a los hijos de Dios. ¿Mm? El amor es el tema central en la ética de Juan. Seguimos. El Evangelio. Nombra al autor del cuarto Evangelio como el discípulo
a quien Jesús amaba. Es algo que siempre escuchamos en los mensajes. Es el libro más sencillo y a la vez más profundo del Nuevo Testamento. Yo me acuerdo que cuando uno empezaba a leer la Biblia, empezabas por Mateo porque contaba toda la historia que uno quería saber, cómo había comenzado todo. Pero Juan era realmente más sencillo, ¿no? Por eso muchas veces se usa para predicar, porque tiene pasajes muy claros, y basados, como lo que decíamos recién, en el amor, la vida, en esos conceptos básicos. La vida eterna, la palabra vida es clave en el Evangelio. Habla de pan de vida, de resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Jesús, ¿no? Dice todas esas frases, esos versículos. La ética de Juan puede llamarse plenamente una ética centrada en el amor, una ética del amor. Otro punto, la vida fructífera. El versículo de Juan 15:16 dice: Vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Es importante saber que es el Señor el que nos elige a nosotros y no Él. No somos nosotros los que lo elegimos a Él. Y el Señor dice que nos manda a llevar fruto. Dice: los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que el fruto que nosotros demos permanezca. Eh, Qué bueno que entendamos este mensaje y nos comprometamos, ¿no? Con este mandato del Señor. Dice: Jesús reveló el propósito de la elección, el cual es un propósito continuo. No es que lo eligió para ese momento, lo eligió para que lleven y permanezcan. Él los había escogido para que siguieran, para que continuaran, para que su fruto continuara permaneciendo, no únicamente de forma momentánea, como decía recién, sino que con un crecimiento y llevar fruto permanente. El fruto del cual Jesús hablaba es el fruto de una buena vida, de una vida semejante a la que Él llevó mientras andaba entre los hombres. Habla de un nuevo mandamiento, otro pasaje muy conocido. Está lleno de pasajes que hemos escuchado un montón de veces. Eso me daba cuenta mientras analizaba a Juan. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he mandado, amaos también vosotros los unos a los otros. Es curioso que habla que dice que un nuevo mandamiento. Si bien veníamos con los mandamientos que ya Dios nos había eh, mandado a través de las tablas, Jesús como que redobla la apuesta y dice: yo les voy a dar un nuevo mandamiento, y es que os améis los unos a los otros. Y no solo eso, sino que dice: como yo los amé, como yo los amo, amen ustedes a los demás. ¿Eh? Qué alta la vara, ¿no? Para nosotros estar amar a los otros como Jesús nos ama. Pero bueno, qué bueno que es Dios, que Él nos ama de esa manera. Eh, la voluntad de Dios. Su ética también pudiera llamarse una ética de la voluntad de Dios, una ética de la abnegación, una ética de la cruz, todos los cuales son nombres estrechamente interrelacionados. Él dijo acerca de sí mismo: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. De nuevo él dijo: no busco la voluntad mía, sino la voluntad de que él me envió. Epístolas. La primera epístola de Juan es una mina de oro de instrucción ética, cuyo énfasis está primeramente en la ética básica como contrastada con la ética social o aplicada. El propósito. Generalmente se concuerda que su propósito dominante se halla en la declaración: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, un conocimiento fiel, final y certero. La justicia y el pecado. ¿Cómo puede uno estar bien seguro aquí y ahora que posee la vida eterna? Preguntas que se hacían, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, podemos saber que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Otro versículo súper usado. Por otro lado, Juan dice que el que permanece en él y por ende tiene la vida eterna tendrá la victoria sobre el pecado.
Las luces y las tinieblas. Juan toca muchísimos, muchísimos temas y eso me encanta. En el Evangelio de Cristo es revelado como la verdadera luz. Jesús mismo dijo que Él era la luz del mundo. Eh, a ver, avanzamos un poco más rápido. Eh, bueno, en el Evangelio de Juan se habla mucho del amor. De hecho, uno de los versículos más conocidos de la Biblia es Dios es amor. Y, bueno, sigue hablando del amor y el odio. El amor para con los hermanos es una prueba, no el fundamento de la seguridad. Él declara los aspectos negativos, tantos como los positivos de la verdad, y lo declara en extremo. No hay término medio entre el amor y la vida por un lado y el odio y la muerte por el otro. Si no se ama, se permanece en la muerte. El amar es vivir. Si se odia al hermano y el odiar no es tener amor para con él, se es asesino. O sea, no hay términos medios, o amás o no amás a tu hermano. Si no lo amás es porque lo odias. Eh, y ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Sí, Detalle, no, Martín, antes sí, que sigas, decime. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece interesante lo que estás planteando, estos desafíos que plantea Jesús desde la perspectiva del amor, ¿no? Que Juan toma en cuenta diciendo, eh, este mandamiento no lo doy, el que no ama a su hermano no ha visto a Dios, como dicen las cartas de Juan, ¿sí? Sí. El tema del homicida. Evidentemente, Juan, más allá que habría que discutir si las cartas son de Juan Mm, o son de otros. Evidentemente, la literatura juanina que nosotros conocemos en el texto bíblico plantea como base de la cuestión ética, que no es sistemática, como vos decías, el hecho de la importancia del otro, ¿no? sí. Nosotros hablamos del amor como hecho genérico y el amor en la Biblia es una acción, no un sentimiento. Creo que lo decíamos el martes pasado, ¿no? Pero ahí está interesante cómo lo plantea Juan, desde el hecho de decir, bueno, vos tenés que amar, y si, hasta desde el punto de vista de decir, si vos realmente amás a Dios, ¿no? Vas a tener una actitud apropiada con tu hermano. Yo creo que es interesante pensarlo eso. Eh, ese acto, por lo menos como un hecho simbólico, sí, como cristianos realmente, que muchas veces manifestamos que creemos en Cristo, como cristianos estamos realmente amando al otro sin condición, sin lo religioso que le ponemos, ¿no? Que a mí es el desafío que tenemos ahí, ¿no? Yo quería, antes que sigas, ¿no? Sí, sí. Porque este sentido de Juan es interesante, donde él plantea, ¿no? Che, Mm. el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no ha visto a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro amor hacia el otro no es tan así y si decimos ser cristiano? Yo creo que ahí hay una clave. Continúe, Martín. Bueno. Sí, 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 la verdad que está lleno de desafíos. Iba resumiendo y la verdad que este, no había forma de resumir porque todo era interesante y quería compartir todo, pero uno trata de agarrar como los puntos más sobresalientes del texto. Vamos yo con la otra. A ver. Ahí, acá. Eh, Pasamos al Apocalipsis, que también bueno, es el libro de la revelación, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. El libro está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia o Asia Menor y fue escrito en un tiempo de terrible persecución. Era un tratado para tiempos difíciles. El lugar de la ética dentro del Apocalipsis. Si es un drama, Dios es el actor principal. Esas cosas me gustó. Y si es una sinfonía, Él es el conductor. El libro es plenamente teocéntrico. El Dios que se revela es una persona moral o ética. Él es santo, Él es justo, es verdadero.
El Apocalipsis no recalca el amor y la paternidad de Dios. Dicen, pero el espíritu del amor se hace evidente en la preocupación de Dios por sus santos. Como apocalíptico, el autor pensaba en Dios primeramente como el Dios soberano del universo, cuya voluntad tenía que prevalecer. Los énfasis éticos principales en el Apocalipsis se desprenden mayormente de los problemas que los cristianos y las iglesias tenían con un gobierno hostil. O sea, no la estaban pasando muy bien. Hay un contraste marcado entre la posición de Juan tocante al Estado y las de otros escritores neotestamentarios. Por ejemplo, Pablo, al hablar del gobierno, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas, en Romanos. En contraste, para Juan, el imperio romano era la bestia que había recibido su autoridad y su poder del dragón, Satanás. O sea que había una cuestión política muy fuerte mientras se estaba escribiendo el Apocalipsis, ¿no? Y qué diferencia entre Pablo y Juan, ¿no? En cuanto a la autoridad. Sí, hay que hacer la aclaración que son dos momentos diferentes que viven, ¿no? Pablo vive un momento donde él aprovecha en algún sentido la estabilidad que existía para predicar. Recuerden que Mm, Pablo, como ciudadano romano, podía viajar sin límite, lo que se llamó casi la primera globalización, se podría llamar, ¿no? Es decir, todo el gobierno, todo el imperio era uno, había un idioma, había una carretera y había una seguridad, que es lo que le sirve a Pablo para predicar. Entonces, es lógica la oposición que tiene Pablo. claro. Es decir, yo, la verdad, y de hecho, los que le hacían frente eran generalmente los judíos o algunos paganos. A la posición de casi 40, 60 años posterior del escritor de Apocalipsis, que ahí dice el hermano Juan, no sabemos si fue el apóstol o fue otro. De Otro. hecho, hay un dato interesante, que en Éfeso hay dos tumbas, una que se llama Juan, el anciano, y otra el apóstol, Juan, en dos Mm, cementerios diferentes de la ciudad. O sea, eso marcaría un poco la idea, pero otro tiempo de relación con el Estado. El Estado se convierte en perseguidor. En, por eso Juan plantea desde su perspectiva, es decir, ¿cómo se llama? Que una posición más firme contra el Estado. Sí, ya claro. eso es, yo no sé si hay una contradicción. El Estado eh, se ve como el enemigo, como la gran bestia, pero es por un hecho simple de que Juan está preso y ya todo el aparato que servía para predicación se transforma en todo el aparato que sirve para hacerlo malo. Por eso Juan plantea esto claramente, ¿no? Una diferencia. Pero es llamativo Apocalipsis como parte ética. O Sí. sea, porque va a la siembra, dice que va a afectar, las plagas afectan a ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, como descripción de los tiempos finales. Mm, Siga, don Martín. seguimos. Bueno, el libro de los Hechos. Pasamos ya, dejamos la literatura juanina y pasamos a los escritos neotestamentarios, otros escritos. Bueno, en cuanto hay que hablar del libro de los Hechos, otro libro increíblemente importante y completo, ¿no? Dice: es posible que Pablo escribiera el libro para defender el cristianismo contra la acusación de sedición, o para probar a Roma que ella no tenía que temer en el movimiento que ella no tenía que temer en el movimiento cristiano. Sin embargo, el propósito principal parece haber sido el deseo de Lucas de probar la universalidad del movimiento cristiano. Dice que tiene una ética del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se refiere específicamente 60 veces aproximadamente en el libro de Hechos, mucho más a menudo que en ningún otro libro neotestamentario. La influencia del Espíritu Santo es bien evidente en las enseñanzas éticas de Hechos.
También al espíritu se le asocia en hechos específicamente con ciertas virtudes, tanto como el buen testimonio, la sabiduría, la fe, la paz y el gozo. Una ética de compañerismo. Pablo y Juan dieron un lugar prominente en sus escritos para una ética de la comunidad cristiana. Este compañerismo era revelado no tanto por lo que estos cristianos primitivos decían, sino por lo que hacían. Su compañerismo era significativo en que ellos compartían los unos con los otros de una forma y a un grado tal que dice que dejaban perplejos y dice muchas veces frustrados a los cristianos en los siglos posteriores, en los cuales yo me incluyo, este, que es muy difícil, ¿no? Pensar cómo vivían de esa manera, cómo compartían todo. Seguramente habría problemas como los hay ahora, pero realmente importante. Sí, hay que aclarar, por ahí nosotros leemos el libro de Hechos, donde describe muy ampliamente el desarrollo cristiano y decimos, qué maravilla estos muchachos, ¿sí? Pero recuerden que Pablo termina pidiendo colecta por la gente de Jerusalén, porque habían vendido todo y no tenían que comer, y Pablo se levanta una colecta, tampoco hubo un gran problema. La perspectiva de la lectura de ese periodo hay que entenderla como se viene el fin del mundo, viene el Señor, tenemos que comportarnos de esta manera. Al pasar de los días, al pasar el tiempo y las pautas y todo, esta lectura se va alejando. Claro. Ya ahora todos pensamos en el futuro, es decir, todos queremos ver a nuestros hijos crecer, si tenemos hijos, si no tenemos, queremos tener hijos, y todos queremos, y si tenemos, somos grandes, queremos ver a nuestros nietos crecer. Bueno, que el Señor venga después de nuestros nietos. Esa no es la expectativa de la iglesia primitiva. Claro, Por eso podían compartir todo. tal cual. Sí, 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 había otros intereses, digamos. Era otra perspectiva de la vida. Este, Que muy después bueno. Pablo tiene que remarcar eso en una de sus cartas, decirle, miren, salgan a laburar, salgan a hacer, porque sí, Era una el que no primavera, era labora, un picnic eterno, un día de la primavera eterno. claro, imagínate como un campamento de iglesia. Claro, Nadie se claro, quiere ir de un campamento de iglesia. Todos nos sentimos espirituales, nos sentimos genial, pero el día lunes hay que ir a laburar. O sea, tal en algún cual. momento, sí, lo que describe Hecho es ese primer inicio, las cartas paulinas, y Juan describe lo que va pasando posteriormente, ¿no? Hecho describe, ¿sí? Eso. Es interesante que el autor habla de la ética del espíritu, Sí, ¿sí? Poco utilizado en este tiempo esa frase, sí, como sí, sí. hecho, como hecho que podría ser un relato interesante, ¿no? Hablar de la ética del espíritu, que el Espíritu Santo nos lleva a ser éticos, ¿no? A comportarnos éticamente, más que una manifestación de un don, de hablar en Claro. lengua, saltar, ser ético. Muy bien, siga, don Martín. Y decimos, segundo párrafo dice, también era un compañerismo inclusivo, incluía a ricos y a los pobres, a los cultos y a los incultos, al judío palenistense y al judío helenístico. Dentro de esta familia, los fuertes servían a los débiles, los que tenían compartían naturalmente con los que no tenían. Su compañerismo era una continuación del compañerismo que algunos de ellos se habían tenido con Jesús mientras él andaba entre ellos. En ese compañerismo con él, ellos habían compartido una tesorería común. Ahora su compañerismo era unos con los otros en unión con el Cristo resucitado. Hebreos, otro libro. Esta epístola, un tratado bien escrito y bien razonado por un autor desconocido, hecha, hecha a un desconocido grupo de cristianos hebreos, quienes estaban en peligro de apostatarse. Es posiblemente el libro más exclusivamente teológico del Nuevo Testamento. Se escribió primariamente con el fin de defender o abogar a favor de la superioridad del cristianismo. Se le ha llamado la primera apología en pro del cristianismo. A primera vista parecería ser un discurso especulativo sobre la persona de Jesús, pero cada figura especulativa de la imaginación desemboca
en un por tanto respecto a la fe y la conducta. Puede ser que contenga menos material ético que cualquier otro libro de tamaño comparable en el Nuevo Testamento, pero lo que sí contiene es de bastante significado. La superioridad de Jesús. Jesús es la figura unificadora central en Hebreos. Su superioridad es el tema del libro. El escritor de Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció y fue hecho perfecto por los padecimientos. A él se le revela como un fiel y misericordioso sumo sacerdote. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fue por la fe que Moisés optó mejor por recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Santiago. Santiago, que habla de la lengua todo el tiempo, el tema central, la lengua. Aunque es imposible saber a ciencia cierta en cuanto al autor del libro, la postura tradicional es que fue el hermano de Jesús y un líder en la iglesia jerosolimitana. Evidentemente, él escribía a los cristianos en general, pero primariamente a cristianos judíos. El libro ha sido llamado un tratado sobre asuntos morales. Habla de hacedores y oidores. Se les advirtió a que no fueran oidores solamente, sino que cada vez más fueran hacedores de la palabra. Al que oye el mensaje pero nunca hace nada o sin obedecerlo, se lo compara con un hombre que mira su cara natural en un espejo y se olvida inmediatamente de cómo era. La parcialidad y la ley. Santiago aplica su doctrina antiparcialidad a un campo en particular, al trato que se le da a los ricos y a los pobres en la asamblea cristiana. Sin duda, él había observado tal parcialidad en algunos grupos cristianos. Él dice que si un rico y un pobre asisten a su reunión, evidentemente sin que ninguno de los dos sea un congregante regular, y al rico se le invita a sentarse en un lugar preferente, mientras al pobre se le dice que permanezca de pie o que se siente en el suelo. La congregación está practicando la parcialidad. Un tema muy actual, ¿no? Esto de la parcialidad. Creo que están los dos extremos. Está el caso que está planteando de la diferencia entre el rico y el pobre, y también está la iglesia que se convierte en asistencialismo nada más, ¿no? Es algo Sí, que... lo que llamaríamos hoy discriminación positiva. Sí, a Sí, veces por sí, discriminar, no discriminar, terminamos discriminando positivamente. Por ejemplo, lo que vos decías, ¿no? Esto de la idea del pobre. Le damos con un caño al rico y al pobre lo sobreestimamos en su necesidad. Entonces, un poco Santiago se refiere a eso. sí, No podemos estar pensando en ser parciales con ninguno, deberíamos tener la actitud correcta con todos. Bueno, es un desafío sí, sí, llevarlo adelante, sí, sí. complejo. Y bueno, sigue, dice la fe y las obras. Al igual que el cuerpo está muerto cuando ya no le queda más respiración, así la fe, divorciada de las obras, separada de las obras, está, eh, está tan sin vida como un cadáver, como un cadáver. Esto de que está bien, la salvación no es por obras, pero con esa excusa a veces no hacen nada, ¿no? Ya me convertí, listo, me tiro la reposera. Este, las Sí, obras dan cuenta de nuestra vida y de nuestra fe. en realidad hay una lógica, yo también uno tiene que entender esto. La salvación es por gracia. Evidentemente, yo debo manifestar esa salvación. O sea, pero la salvación no la pierdo. No, no, Perderé la corona, perderé un montón de cosas. Pero evidentemente, si yo realmente acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador, voy a tener una responsabilidad con el otro. No voy a ser un irresponsable moral. claro. Es Sí, creo decir, que las obras son consecuencias de la fe, ¿no? Es que no hace falta obligar a alguien a hacer obras, sino que producto de la ah, fe y de lo que yo recibí voy a dar.
Ujú. Bueno, y aquí viene el uso y el abuso de la lengua. Dice, los hermanos debían ser prontos para oír, lentos para hablar. También Santiago había dicho, puede ser que un hombre se crea religioso, pero si no tiene control sobre la lengua, se engaña a sí mismo. También a la lengua se la compara con el timón de un barco. El timón es muy pequeño, pero es usado por el piloto para guiar el barco. Aunque éste sea grande y los vientos sean fuertes, así también la lengua es un miembro pequeño, pero puede controlar al hombre entero. Ella puede jactarse de grandes cosas. También lo compara con fuego, ¿no? La lengua que puede encender un bosque. Esa imagen es muy también muy clara. Y bueno, y sabemos lo que puede hacer Efecto sí, dominó. tal cual. Sí, sí, tal cual. Sabemos lo que puede hacer la lengua dentro de una familia, dentro de la iglesia, dentro de un trabajo. Es terrible, es terrible. Sí, Un- eso Y lo sabré. debería, no, obvio. tendríamos que, debería ser una materia en el seminario. Sí, Solemos, los evangélicos ¿En especialmente, los serio? evangélicos. Sí, sí, yo hablo del evangelio en general, ¿eh? Sí, sí. Solemos levantar muy rápidamente acusaciones, decir cosas, repetir, me dijeron tal cosa, que después terminan siendo, en algunos casos, primero negado por la persona que lo dijo, que suele pasar, que te dice, yo no dije eso, no sé quién lo dijo, obviamente, para no meter lío nadie dice nada, pero después, como le decía un abogado a una conocida mía que la acusaron de cosas terribles, y que lo dijeron y todavía hay gente que lo sigue diciendo, dice, ustedes van a aprender, no creyente el abogado, ¿eh? Dice, ustedes van a aprender a no hablar de la gente, no por lo que dice Jesús, sino cuando le metan una demanda. Cuando le empiecen a meter demanda, se van a dejar hablar de la gente, dice, porque esto tiene consecuencias. Obviamente a esta persona la acusaban de algo grave. claro. Algo muy grave. En las iglesias, en las instituciones, no solo en el seminario, en las instituciones cristianas. Enseguida hablamos de este pastor, del otro pastor, de este profesor, de esta persona. Decimos esto, decimos lo otro. Se lo decimos a uno, se lo decimos a otro. Profe, pero el problema está en la persona de que escucha chismes y que repite. Es como que esa parte yo no la entiendo porque no me interesa a mí. O sea, y si me dicen algo, yo ni lo repito No, ni no, nada. pare. No solamente la persona que repite, está en la persona que dice. Claro. Claro. ¿Por qué? O sea, Sí, sí. viene una persona con un chisme, lo sacás rajando, porque ¿para qué vas a escuchar una cosa así? Sí, pero se ve que nosotros, una de las cosas que más crece en el mundo a Sí, nivel noticias es el chusmerío. Claro. Nosotros siempre tenemos un detalle, siempre decimos algo de alguien, siempre. Entonces, este tipo a mí, me- cuando me lo contaba mi amiga, me dijo esto. Yo soy un defensor que no hay que meter ¿cómo se dice? Por ahí estoy equivocado, a abogado en situaciones de iglesia. Pero entendí lo que decía el tipo, ¿eh? pero es así. Vos no podés Sí. hablar de una persona cuando no sabés y cuando estás repitiendo algo que no sabés. Por eso, si vos Pero tenés un Pasa, problema pasa. con alguien, vas y lo hablas con esa persona y queda ahí. Si no puede quedar ahí, bueno, quedará en, no sé, en alguien superior, pero digamos bueno, como que, pero ¿sabes qué pasa? Yo doy mi caso. No hablo de nadie y de otra persona. Doy mi caso. Cuando yo me tuve que ir de un lugar determinado, por cuestiones que a mí me parecían, se dijeron barbaridades y de sí, todo tipo, de todo tipo. Y que muchos repetían, obviamente, yo no, aunque hoy con el tiempo dicen, no, nos dimos cuenta que lo que decían de vos era mentira, te pedimos perdón. También pasa con ustedes los estudiantes que muchas veces, digo con ah, ustedes para no. tomar un ejemplo, no, para tomar un ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Yo soy No un ejemplo para vivo, ¿eh? acusar a nadie,
dice, no, porque ustedes se juntan, ¿y qué te parece Villanueva? No, porque Villanueva hace esto, hace lo otro. Entonces el otro no dice, Martín está enojado con Villanueva por una cuestión. Sale y dice, no sabes, Martín dijo que Villanueva hace esto, lo otro, y va aumentando y se va creando rumores que son interminables. Esto lo digo como experiencia propia. Nosotros hacíamos un chiste con un compañero sobre que había masones en el seminario, pero lo hacíamos entre nosotros. Che, Ay, viste no. que hay masones. Nada, pero era un chiste. Lo hacíamos. Y nombrábamos a uno en el chiste, haciendo chiste entre nosotros, estando en la mesa de entrada del seminario. Esto hace 20 años atrás. Y mi papá era rector. Se ve que alguien escuchó y llamó a un diácono de una iglesia. Ah. Y esto es real, ¿eh? Llamó un diácono de la iglesia a decirle, mira, me dicen esto. Mi viejo que nos había escuchado en el chiste. Mi viejo que nos había escuchado en el chiste. Mi viejo que nos había escuchado en el chiste no quería matar a los dos. Dice, usted dice un lío. ¿Por qué? Porque tenemos esa costumbre de hablar del otro. ¿Sí? Vuelvo a decir, sin saber, repitiendo lo que me dijo otro. A veces abajo el lema de te paso un motivo de oración y ahí le mandás todo el chumberío. Sí, te paso un motivo de oración. No sabés lo que pasó en el seminario. O no sabés qué pasó con este. O vos qué sabés de esto. Y la realidad es que nosotros no tuvimos la situación. Puede haber muy malos intencionados. Sí. Vuelvo a decir, conmigo hubo gente malintencionada. O gente muy sincera. Muy sincera al extremo, ¿no? Que repite. Ahora, esto se corta simplemente, como una cuestión ética. Es muy feo, sería llegar a cuestiones legales, ¿no? No, No es bíblico. Pero la verdad que no es bíblico, está claro. Pero a Pero a veces veces... es muy grave lo que dicen, ponele. Y entonces, viste, tampoco le puede hacer un juicio a todo el mundo. Pero es. No, lo que pasa, a ver, uno tiene que saber que si él no hizo lo que están diciendo, se va a comprobar con el tiempo. El tema es cuando afecta a tu economía y a la posibilidad de trabajo. ¿Sí? La realidad es que... Pero si afecta al estudio, afecta a la economía y a la posibilidad de trabajo. Sí, pero... el tema es el Yo siguiente. igual creo que hay que hacer como Dios dice, de dejarle las manos de él, ¿eh? Yo, digamos, no soy partidaria de esas cosas. Es como que Dios siempre se encarga y las cosas salen a la luz, es así. Entonces, bueno, salvo que Yo suena no, demasiado yo no grave. sé qué pasó con su caso, así que y creo que no es el momento de entrar en el tema por el hecho de que estamos grabando, ¿no? A veces pasa, y esto lo digo por ahí, vuelvo a decir como caso personal, que en un momento determinado, ¿sí? O un grupo de docentes o un grupo de alumnos hace un comentario en un contexto íntimo de queja, ¿sí? Martín lo voy a utilizar de ejemplo, qué sé yo me junto con, no sé qué docente tienen que yo pueda conocer, ese es el tema. Los que yo conozco por ahí no lo tienen, ¿no? Me junto con Marcelo Villanueva, que decimos que somos primos, pero en realidad nos conocemos nada más, no somos familiares, y yo digo, no sabés, Martín me está complicando la vida, la verdad, es una cuestión, ¿no? Y yo no estoy haciendo un chusmerío ni nada, estoy diciendo una cuestión de enojo, una situación que puede ser verdad o no, ¿sí? Es un enojo mío personal, punto. El otro lo escucha, hace un comentario, sí, a mí también me está haciendo esto. El tema es que a veces, lamentablemente, en nuestras instituciones y en diferentes lados, las paredes son finitas.
y hay otro que escucha y transmite malintencionadamente la cosa. Yo cuento lo que me ha pasado a mí en el seminario, que, que gente quejándose de mí como profesor, lo estaba haciendo delante de mi hija. Y no sabía que era mi hija vino y dice, estaban diciendo esto de vos, quédate tranquila, Abigail, si todos los alumnos se quejan de los docentes. Es normal, no te hagas problema. No, pero, no, y, ¿Y ella no eh, decía que era su hija? no, porque estaba en un buffet. Ella estaba atrás de la... Ah, O sea, no estaba en el diálogo. Le ha pasado a mi esposa, siendo alumna del seminario, que entraba a una sí. aula y estar alguien diciendo algo de mí. Y mi esposa decía, Qué yo soy la puntería. esposa. Sí, qué punto. Pero a ver, la realidad, y mi esposa también enojarse porque yo fui docente de ella. Una cosa es un enojo, otra cosa es cuando se repite y se miente. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros deberíamos tener ese cuidado. Decir, che, la Biblia me enseña esto. Yo puedo estar muy enojado, pero en un momento decir, no puedo seguir repitiendo. Nosotros jugamos con el buen nombre de todas las personas. Yo doy los casos míos que conozco directo porque soy docente, soy pastor, yo tengo 18 años de pastor, 10 años de profesor, o sea, Profe, ¿conoció a Alberto Carvajal? me suena Alberto, me suena, no me acuerdo haberlo conocido, pero me suena. Estudió ahí como pastor. Era de Córdoba. Sí, pero no me acuerdo, si lo conocí, no sé en qué época estudió. Pero un poco ese creo que es el desafío. Martín, vamos a dejar acá, ¿sí? Dale, no hay problema. Muy bien. Laura, quedarías vos. Sí. Elegí una parte del libro Ajá. A y partir lo de donde das. dejó él. A partir de donde Sí, dejó él. Sí, ya sí, quedaba pero nada, son, no, quedaba muy poco, nada. Quedaba Ah, nada. queda muy entonces poco. elijo algo.